Silencio. Este es el sonido real de una de las periferias más crudas de la actualidad, Guta, al este de Damasco. Nos lo ha mostrado esta semana el periodista Mikel Ayestaran a través de su teléfono móvil, con el que ha grabado la zona cero de la guerra de Siria. Impactantes imágenes que reclaman los sonidos de la paz y de la vida, donde ahora solo se escucha la desolación. Y de un sonido a una persona, un cura de periferias, así se calificaba Dámaso Ruiz, el sacerdote barcelonés aficionado al fútbol y al español, que ha fallecido esta semana en un accidente de tráfico. Así lo demostró este verano, cuando saltó a los medios de comunicación por recorrer las Ramblas tras los atentados, llevando consuelo, convencido de que Dios actúa también en medio del mal. Allí fue invitado por los transeúntes a bendecirles e incluso confesarles. Descanse en paz. Historias como la de Dámaso o miradas como la de Mikel nos invitan a abrir los ojos y a mirar también nosotros la realidad con una perspectiva diferente. En nuestro viaje semanal te invitamos a conocer otros retos. Son los temas de la actualidad que ponemos bajo la mirada cristiana. Comenzamos. Abusos sexuales, violaciones y muertes por ser mujer. Los últimos casos de violencia machista en nuestro país han generado una ola de indignación popular y la conciencia más que nunca de que es un problema grave que hay que visibilizar y frenar. Analizamos las causas que generan este drama. Esta semana llega a los cines españoles Dos Coronas, una película sobre los aspectos más desconocidos de la vida de San Maximiliano Kolbe, sus años como misionero en Japón o su idea de crear un periódico, sin olvidar su trágico final en el campo de concentración de Auschwitz. Hoy celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales bajo el lema La verdad os hará libres, fake news y periodismo de paz, que quiere hacer hincapié en prevenir la difusión de las noticias falsas. Contaremos en plató con la periodista Laura Otón, galardonada con el Premio Lolo de Periodismo Joven, un ejemplo de que la verdad y la dignidad de la persona pueden guiar el ejercicio de esta profesión. Muy buenas, bienvenidos a Periferias. Hoy en nuestra mesa de análisis ya se encuentran Ricardo Benjumea. Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo Bienvenido. Estás? Sorpresa nos has traído hoy, ¿no? Una sorpresa, ¿verdad? Sí, y es que nos acompaña en la mesa también nuestra compañera Sandra Várez. Bienvenida, Sandra. Pues Ana, aquí estoy encantada de volver a mi casa, porque esta es mi casa y vosotros sois mi familia. Feliz. Bueno, pues ahora desde la Fundación Pablo VI y no detrás de las cámaras, sino delante, como colaboradora. Bienvenida. Ya sabes que lo de periférico no se pierde nunca. No, eso es, periférico. Como las manchas del leopardo. Bueno, el primer tema que nos convoca es el que preocupa ahora a la práctica totalidad de la población. Casos como el de La Manada han destapado una realidad que es mucho más que una coincidencia de casos aislados. Ser mujer sigue significando con frecuencia conocer el acoso y ser tratada como un objeto por las personas del otro sexo. Aparece el cuerpo de Diana Kerr en una nave abandonada de Rianxó tras confesar el principal sospechoso. 3 detenidos en Murcia por agredir sexualmente a una joven en varias ocasiones. Ingresa en un centro de menores el adolescente de 16 años acusado del crimen de Leticia Rosino en Zamora. La víctima de La Manada recurrirá a la sentencia para que la condena sea por violación. Estos son algunos de los casos más recientes y mediáticos de agresiones sexuales que han despertado el clamor en defensa de los derechos de la mujer. Y es que este tipo de violencia es un problema cada vez más frecuente y los casos son alarmantes. Una sexualidad sin respeto mutuo, alejada de la afectividad y la creciente banalización del sexo entre los adolescentes y jóvenes allanan el terreno para la violencia contra la mujer, que va en aumento. Pero ¿cuál es la raíz de este problema? ¿Qué tipo de afectividad se está inculcando a los jóvenes? ¿Habría que trabajar más con ellos para evitar estas agresiones? Saludamos a nuestros invitados de hoy, Nieves Lara, sexóloga y psicóloga de la Fundación Luz Casanova. Bienvenida, Nieves. Muchas gracias por invitarnos, Ana.
Y a tu lado, Javier Maraval, educador de la Fundación Luz Casanova. Bienvenido, Javier. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La Fundación Luz Casanova es una entidad sin ánimo de lucro promovida por las Apostólicas del Corazón de Jesús y que tiene entre sus objetivos el trabajo con mujeres y menores víctimas de violencia de género. Casos como estos nos han puesto ante el espejo de una sociedad muchas veces deshumanizada, especialmente en temas relacionados con las relaciones íntimas, con la sexualidad, con la afectividad, donde pues se trata a la otra persona como un objeto de consumo, donde no hay respeto por la libertad sexual de las personas. ¿Qué os ha hecho ver a vosotros casos como estos que hemos repasado en el vídeo introductorio, Nieves? La verdad es que son complicados de ver, pero es verdad que es una realidad. Yo lo veo como un ejemplo de lo que tenemos en el día a día. O sea, nosotros en nuestro trabajo diario es lo que estamos viendo. O sea, por mucho que la gente solo vea esa noticia, ¿no? Pero es una realidad y es algo cotidiano en el trabajo con los adolescentes. Es duro, pero es así, ¿no? Y hay que pensar que en los últimos 40 años los esfuerzos han estado enfocados sobre todo en las mujeres víctimas, en la medida que son las principales perjudicadas, y el colectivo masculino en su conjunto se ha quedado en una posición estática cuando no resistente. Quizá es lo que estamos viendo ahora en ese proceso inverso, donde los hombres no hemos progresado a la par, se están produciendo una serie de choques con las mujeres que están más empoderadas por ese proceso inverso en donde todavía los chicos se resisten a cambiar. Trabajáis con jóvenes, ya nos habéis apuntado a algo. ¿Qué es el sexo para ellos? Porque cada vez se inician en edades más tempranas y podríamos suponer que en una sociedad como la nuestra, una sociedad más avanzada, con mayor información a su alcance, podrían estar más preparados para ello. ¿Es así o no? Bueno, habría que pensar en cómo se está educando, ¿no? Lo primero, y qué información estamos dando. Es verdad que la información es muchísimo más accesible que hace algunos años, pero bueno, la información no tiene por qué ser de calidad. De todo tipo, claro. Entonces, claro, tienen acceso a más información, pero ¿a qué precio, no? ¿Qué calidad tiene esa información? Y bueno, ¿qué es el sexo para ellos? Pues teniendo en cuenta que la primera educación sexual a lo mejor que tienen, y más ahora con las nuevas tecnologías, es el acceso a vídeos pornográficos, a programas de televisión que venden una idea de la sexualidad como muy inmediata, ¿no? Con mucha inmediatez, con un acceso fácil, ¿no? Con esa sexualidad un poco fría, perdiendo el afecto, que en realidad también pertenece a la sexualidad. Pero bueno, sí, el sexo para ellos lo vemos diariamente. Y efectivamente las nuevas tecnologías y la inmediatez de los nuevos tiempos que corren impiden que haya espacio para la reflexión, y más en los varones que no están acostumbrados a familiarizarse con la inteligencia emocional, ver cómo se sienten y distinguir, en fin, situaciones que no puedan desembocar en situaciones de violencia de género. Ahí, de alguna manera, podríamos detectar pues un tema que sigue siendo tabú en nuestras familias, un tema que no se aborda tampoco desde esa perspectiva afectiva en los centros educativos. Es una laguna que tienen en su vida y en su relación consigo mismos, empezando por ellos mismos y después en su capacidad de relacionarse con los otros y de una relación íntima, ¿no? Es un poco una consecuencia de todo eso. Totalmente, sigue siendo un tabú. Es que ese es el problema, que es que no... Pero por lo que hablábamos, que es que no... Cuando pensamos en hablar de sexualidad es como que nos centramos en una parte mínima de lo que es la sexualidad, pero no pensamos que la sexualidad tiene emociones, que la sexualidad tiene afectividad. Pensamos que todo eso, no, ¿para qué lo vamos a contar? Y es eso lo que tenemos que contar. Es que de ahí viene todo. La violencia de género, por ejemplo, que hablaremos, viene de ahí también, de lo que dice él, ¿no? De esa poca inteligencia emocional, esa poca educación emocional que se da sobre todo a estos chicos que no saben cómo gestionar sus problemas o identificar sus emociones, ¿no? Y la empatía con las otras emociones de los demás. ¿Y qué peligros veis vosotros, detectáis que conlleva esa separación de afectividad y de reducir la sexualidad simplemente pues a una genitalidad a lo mejor? Sí, casi nos vamos turnando, que si no. ¿Qué peligros? Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? De verlo como algo frío, como algo mecánico, como que estás a mi servicio, como que me perteneces. Y en este sentido, pues en una sociedad que posiciona a la mujer en una situación, ¿no? de menos poder o bueno, de menos igualdad,
claro, pues eres tú la que vas a estar a mi servicio, en este sentido, ¿no? Entre chicos y chicas. Pero es peligroso, o sea, más que nada porque dentro de la violencia de género, la violencia sexual, como otra forma de violencia de género dentro de la pareja, es súper complicado que las chicas lo puedan ver. No lo entienden porque piensan que, bueno, que la sexualidad está dentro de mi pareja. Entonces, el que me haya obligado alguna vez o que no me apetezca y al final termine haciéndolo, forma parte de la pareja, no es que haya sido violencia sexual. Entonces está todo muy relacionado y puede acabar en ese tipo de noticias como las que hemos visto. Podríamos pensar que se está produciendo una evolución social en este sentido, pero conductas así, lejos de erradicarse, se hacen más frecuentes entre los más jóvenes. Clara Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Diversos estudios realizados el año pasado por el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud en el marco del proyecto Escopio revelan datos preocupantes con respecto a la violencia machista. Más de 1 de cada 4 adolescentes jóvenes creen que este tipo de abuso es una conducta normal en una relación de pareja y según las estadísticas casi 3 de cada 10 adolescentes mujeres ha reconocido haber sufrido algún tipo de violencia psicológica o conductas de control abusivo, lo que significa que alrededor del 25% de estos jóvenes varones ya maltrata psicológicamente o son hipercontroladores. Lo alarmante es que el 33% de los jóvenes encuestados consideran aceptable controlar los horarios de la pareja, impedirle que vea a su familia o amistades, que trabaje o estudie o decirle las cosas que puede o no hacer. Además, el 35% de los jóvenes afirma no creer en la igualdad entre hombres y mujeres. De ese porcentaje, las estadísticas nos dicen que un 9% llegará a maltratar física y sexualmente en alguna ocasión. Los datos revelan también que el 47% de los chicos españoles de entre 14 a 21 años no entienden bien el concepto de igualdad entre hombres y mujeres y piensan que ya está logrado y que es un asunto que debe ser resuelto por las mujeres de forma independiente. Actitudes como vigilar el móvil de la pareja, controlarla o los celos parecen estar normalizadas entre los jóvenes. Un problema real dentro de conductas aparentemente inofensivas, pero que ha ocasionado un aumento preocupante en las víctimas de la violencia machista entre los jóvenes españoles. ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿Qué ropa te vas a poner? Nos puede parecer que son preguntas que se harían a lo mejor hace 50 o más años, pero son preguntas habituales entre nuestros hijos casi, Sandra. Pues sí, es un tema que a mí la verdad que me abruma el hecho de que a la vez que la conciencia social, el empoderamiento de las mujeres, de lo que él hablaba, estas mujeres que estamos saliendo a la calle a decir no es no, a decir que estamos aquí, que nadie nos va a obligar a nada. Por contra, las adolescentes, cada vez más jóvenes, están en esa situación de, bueno, pues no sé, de doblegarse, ¿no?, ante lo que un joven adolescente también le está diciendo en tema de la sexualidad, en tema de con quién estás hablando, qué llevas vestida. Entonces, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? Por una parte, los medios de comunicación y por otra parte los padres. Yo como madre tengo esa pregunta porque Ana hablaba de qué suerte tenemos, ¿no?, de no haber vivido aquello, pero yo, por ejemplo, tengo 2 niñas y claro, yo tengo muy claro lo que les quiero decir, pero al final la sociedad va por otro lado, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, una de las razones que nos ha impulsado a trabajar en esta materia es el objetivo de implantar una asignatura transversal en los colegios que trate estos temas, pues como otras ramas del conocimiento formal, como las matemáticas o la historia, en donde los ciudadanos o los futuros ciudadanos y ciudadanas aprendan a resolver conflictos, aprendan a manejarse en el ámbito de la inteligencia emocional y aprendan a poner en práctica la igualdad. El problema es que en los últimos años estas intervenciones se han visto acotadas en el tiempo a pequeños talleres, a pequeños proyectos que en el fondo al final no calan en los jóvenes. Debería haber una intervención más continuada y que la educación empiece a arreglar estos contenidos. Si queremos evitar feminicidios y realmente hablar de una sociedad en donde hombres y mujeres en la práctica nos comportamos de forma igualitaria, habrá que trabajar desde el principio y con una base sólida y con una continuidad como si fuera una asignatura. Todo esto está muy bien decirlo, pero mi pregunta sería, ¿hay una base antropológica común para poder hacer esto? Porque uno ve distintos planteamientos que hay sobre cómo debe ser la educación sexual o cómo plantear la sexualidad.
Y parece que es que hay a veces como fronteras insalvables, ¿no? Porque por un lado, es verdad, se insiste en la educación sexual, pero a veces se reduce a aprenderse a poner un preservativo. Y dices, bueno, pues esto así solo no. Entonces, es verdad que luego tienes una gravedad de unos hechos, de unas agresiones sexuales. Me parece que las cifras coinciden básicamente en todos los países de nuestro entorno. 1 de cada 5 mujeres ha sido violada. O sea, que es una cosa alucinante. Pero luego, sin embargo, continuamente a través de los medios pues transmitimos una idea de banalización de la sexualidad que justamente dice, no pasa nada con todo esto. Pero a veces también se produce, ¿no?, la reacción contraria, ¿no? Como pues una especie casi de mojigatería, o en fin, como miedo a asumir esa sexualidad que prácticamente se focaliza en la mujer, casi culpabilizándola porque ha salido vestida de tal manera y no sé qué, y a veces parece que son varones, no sé si con una afectividad o una sexualidad mal interiorizada, ¿no? Pues que al final focalizan la culpa en la mujer. Y muchas veces los problemas que uno ve o las discusiones que se establecen en torno a la educación afectivo-sexual parece que van por ahí, dos extremos que yo no veo ahí. O sea, me parece fantástico lo que dices de introducir en la enseñanza una asignatura de este estilo, pero ¿sobre qué bases? Claro, es posible. Claro, es posible. Es posible cambiando el foco, es lo que dices, ¿no? Siempre a lo mejor los talleres han ido enfocados a una prevención de las infecciones, enseñándote a poner un preservativo, pero no se habla de la afectividad, no se habla de qué es la sexualidad. Simplemente con eso hay ya un debate en clase increíble. Nunca les habían preguntado eso. O simplemente aprender qué tengo en mi cuerpo. A mí me hace mucha gracia cuando pongo los genitales para decir las partes, que hay partes que no saben dónde están. Y me dicen, pero bueno, Nieves, pero si llevamos estudiándolo desde, yo qué sé, desde primero de la ESO, claro, desde primaria, y es verdad que es que no se conocen, todo empieza por ahí. O sea, yo creo que es cambiando el foco. Y a lo que decías tú de las familias, no, tampoco os latiguéis porque creo que lo estamos haciendo bien, y lo mejor de todo es que si nos damos cuenta de que lo estamos haciendo mal es que estamos como, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Despertando, ¿no? Entonces eso es lo primero que habría que hacer, pero creo que aunque estemos dando esa educación igualitaria, que hay como esa atmósfera de que se puede hablar de igualdad, por ejemplo, y podemos hablar de feminismo y podemos hablar de tal, pero sigue habiendo mensajes muy pequeños, mínimos, que siguen plantando esas semillas de amor romántico, de los celos son amor. Yo eso me lo dicen en todos los talleres, el control. No, es que si me pregunta 20 veces que dónde estoy, es que me quieres, que quieres saber dónde estoy para que venga a buscarme, por ejemplo. Creo que es en eso, en lo que estamos haciendo mal, en esos pequeños detalles que se siguen poniendo en los programas de televisión, en las series, en las canciones, ¿no? Que es todo ese ambiente donde se crían, sobre todo los y las adolescentes. Y incidir también sobre el trabajo con chicos, porque los datos son contundentes. Un 35% de nuestros adolescentes no cree en la igualdad o se resiste, y alrededor de otro 30% entiende que ya está lograda o es cosa de las mujeres lograrlo. Con lo cual, poner el foco en los chicos, que es donde se genera la raíz del problema de la violencia de género, y especialmente en el tema del control de impulsos y la inteligencia emocional. De los maltratadores, solo el 9% son misóginos. Es decir, hay un 91% de maltratadores que ejercen violencia no por una cuestión de misoginia, sino una cuestión que tiene que ver con inteligencia emocional y falta de control de impulsos. Hay una cuestión ahí en el trabajo que vosotros realizáis y que habéis manifestado en numerosas ocasiones, y es que es muy difícil para la persona que sufre violencia sexual o violencia en el seno de su relación afectiva reconocerse como violencia, lo consideran algo normal, lo hemos visto en el porcentaje que nos introducía Clara, y por otro lado, la persona que está ejerciendo esa violencia muchas veces no es consciente de que está haciendo algo malo, sino que lo considera la manera en la que esa persona sabe expresar sus sentimientos. ¿Cómo es el trabajo que realizáis vosotros y cómo es posible revertir eso? ¿Cómo es posible cambiar esos conceptos que están tan interiorizados en los adolescentes y en los jóvenes? Bueno, en ello estamos, ¿no? Pero bueno, en las chicas es verdad que cuando están ciegas totalmente, están anuladas por esa relación de pareja, terminan siendo pues un muñeco más de ese chico. Es muy difícil hacerlas ver, es un trabajo muy lento, es un trabajo muy de desahogo. O sea, en realidad es vender un espacio en el que podamos hablar de qué pasa en tu pareja.
Y es con pequeños mensajes con los que se van dando cuenta. Lo que pasa que tener en cuenta que cuando hablamos de víctimas, ellas también tienen una imagen mental de lo que es una víctima. Y lo que ven es una mujer adulta, con un ojo morado, con un hijo o una hija con la que va a tener que huir de ese hogar. No piensan en que es una chavala de 18 años, sin ojo morado, pero que no puede salir de la casa y ha perdido todas sus amistades. No se ponen, ¿no?, en esa situación porque creen que no pueden ser víctimas ellas. Entonces es verdad que con ellas es un trabajo, es muy bonito trabajar con ellas, pero es verdad que es muy lento y muy despacio, muy de apoyo, ¿no? De te voy a acompañar y poco a poco vamos a ver que tienes que deconstruir esa idea de amor romántico que te han vendido para construir una idea de amor sano, que es también lo que estamos haciendo con los chicos, esa idea también. ¿Qué tal los chicos, Javier? ¿Qué tal los chicos? Vamos lento, pero tampoco nos ponemos grandes objetivos, ¿no? Con llegar a un 20% creemos que es suficiente. Claro, los chicos vienen con resistencias a conversar, a reconocer actitudes machistas propias. Tratamos de ser muy cuidadosos y comentarles el espacio como un sitio donde ellos se van a sentir mejor, van a poder hablar de sus preocupaciones, evitando a lo mejor referirse a conceptos como violencia o machismo, porque esto ya les genera de partida una posición resistente. Claro. Sí. Perdona, es una de las cuestiones que a mí me preocupan también, porque leyendo información sobre este tema, que bueno, estamos ya más que leídos, hay muchas reacciones, por ejemplo, en las redes sociales, en comentarios de noticias, en los medios de comunicación de hombres, que dicen, vaya, ahora es que todos los chicos somos malos, ¿no? Somos el enemigo, ahora todos estamos en el punto de mira, ahora es que somos culpables. Mi pregunta es, ¿no se puede estar generando en algunos chicos el efecto contrario? Es decir, que ellos mismos estén haciendo un frente contra el acoso, en teoría, que se puede estar, pues no sé, colocándoles como culpables siempre, ¿no? Sí. ¿No se puede estar generando un poco el efecto contrario? Entonces, si me dejáis rematar la pregunta, un amigo de esta casa, Fernando Vidal, acaba de publicar un libro y entre otras cosas plantea la necesidad de un nuevo modelo de masculinidad con datos, como por ejemplo que en torno al 90% de los homicidios son cometidos por varones, también el 90% de las víctimas, la inmensa mayoría de los reclusos, la inmensa mayoría de los drogodependientes, la inmensa mayoría de los hombres que viven en la calle, de personas que viven en la calle también son varones. ¿Hay un problema con nuestro modelo de masculinidad que tenemos en estos momentos? ¿O como dice Sandra, estamos pasándonos de frenada criminalizando a todos los varones? Totalmente. Bueno, es que... Sí, yo iba a decir solo una cosa. No. Iremos los dos por la misma línea, pero... Son muchas cosas. No, lo único que iba a decir es que, claro, o sea, hay un movimiento, ¿no?, como el que estamos hablando ahora, estamos hablando de un movimiento igualitario, un movimiento feminista, tal, y parece que a ellos no les viene ni les va, ¿no?, que es lo que te suelen decir, pero porque perciben que es cosa nuestra, o sea, que en realidad es cosa de las mujeres. Es al final la percepción que los comentarios, cuando hablas con gente que lo considera, bueno, pues que esto es una campaña y que no tiene nada que ver conmigo. Sí. Es verdad que hay muchos chicos que están saliendo a la calle, dicen no es no y están uniéndose a este frente de las mujeres. Y los necesitamos, yo creo que sin ellos no vamos a ningún lado. Pero es verdad, fíjate, que solo planteando los estereotipos de género, cuando en los talleres ponemos estereotipos de género y hablamos cómo debería ser un hombre según este sistema machista, patriarcal, todos se quedan como Nieves, es que yo no soy así. Digo, claro, por eso te afecta el machismo también, porque no tendrías que ser así, pero es que no te dejan llorar, no te dejan mostrar tus emociones, no te dejan tratar bien a tu pareja, porque no así parece que eres un calzonazos o que no eres un machote, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Y a nosotros nos cuesta mucho no perder la perspectiva de que llevamos 60 siglos de ventaja histórica comparativa. Es decir, el modelo masculino tradicional, que tiene esos 60 siglos de peso, no se cambia en 4 décadas y per se ya para un hombre es complicado renunciar a privilegios de forma voluntaria, porque normalmente los datos hablan de cambio forzado. Es decir, la nueva masculinidad implica un retroceso en esa toma de privilegios y repensar un nuevo modelo respetuoso y realmente equitativo. Por eso a los hombres nos cuesta tanto asumir esto, porque lo vemos primero que los machistas son los otros y segundo, intuyo que este proceso me va a generar una serie de costes.
Y esto también los jóvenes son conscientes, claro. Qué importante es. Yo me sitúo en la posición de nuestros espectadores. Qué importante es que combatamos ese referente, ¿no? Ese referente que veíamos antes de la banalización, de los estereotipos, de esas relaciones no igualitarias, que lo compensemos pues con ese referente doméstico que los niños dicen, ¿no? A veces hacen lo que se les dice, pero siempre hacen lo que ven, ¿no? Pues que en casa pues tengamos ese referente pues de relaciones en las que el respeto, la dignidad y la libertad del otro sean lo principal. Nieves Lara, Javier Maraval, estaría toda la mañana con vosotros. Pero bueno, volveremos a traeros seguramente. Muchísimas gracias por acercarnos de Luz Casanova todo vuestro conocimiento de este tema. Gracias. Muchas gracias. Gracias. El Papa Francisco ha lanzado una invitación al mundo entero a no conformarse con la mediocridad, a soñar a lo grande, a ser santos. Santos de lo cotidiano, de andar por casa, de esos que hacen de cualquier situación una oportunidad de dar algo distinto a lo esperado, como el protagonista de una película, Clara, que está a punto de llegar a nuestros cines. La productora católica Bosco Films está de estreno. Este viernes llega a los cines la película Dos Coronas, dirigida por Michał Kondrad, que narra los aspectos más desconocidos de la vida de San Maximiliano Kolbe, el sacerdote polaco que dio la vida por otro prisionero en el campo de concentración de Auschwitz. La película trata también otras facetas del santo, como la de inventor, visionario o misionero en Japón, a través de un mensaje centrado en el amor de Cristo, manifestado en la entrega por el prójimo hasta las últimas consecuencias. Esta pequeña W representa nuestra libre voluntad. Y esta gran W, la voluntad de Dios. Maximiliano Kolbe era un visionario que puso en marcha un periódico de gran tirada. Así que ahora espera que publiquemos un periódico. Y un misionero dispuesto a evangelizar Asia. ¿Habla japonés? No. Aspectos desconocidos de la vida de este santo en los que ahonda Dos Coronas, una película que da una visión más completa de la vida de Kolbe. La cinta combina ficción con el actor Adam Goronovich interpretando a Maximiliano Kolbe. Ha sido un choque impresionante para mí redescubrir la figura del padre. Con testimonios de expertos y de personas que conocieron al santo. Colocó su mano sobre mi hombro y dijo: esperanza. La figura de San Maximiliano Kolbe y su trágico final en una celda de Auschwitz no deja indiferente a nadie. Tenía muchas ganas de ver la celda donde terminó su vida. También vi fotos suyas hechas dentro del campo de concentración y me impactó que en ellas estaba sonriendo. Fue un choque ver al padre en pijama de rayas porque en mi cabeza tenía la visión de un santo y no de un preso. La película muestra de manera profunda qué significa ser cristiano, algo que no es una idea, sino una realidad. Pues una película que muy pronto podremos ver, que, como siempre decimos, hay que apoyar este tipo de cine, pues para que estas grandes historias, hablábamos antes, las historias religiosas nos suelen remitir a tiempos muy lejanos, esta de un testigo muy cercano a nosotros del siglo XX, pues que se puedan contar cada vez con más medios, que puedan ser películas que gusten no solamente a los devotos, sino que gusten a todo el mundo, ¿verdad? Esta medios de producción muchos no tiene, pero es verdad que es una película interesante y nace de una curiosidad por quién es Maximiliano Kolbe a raíz de la visita del Papa a Auschwitz, cuando él visita la celda de Maximiliano Kolbe. Entonces surge la pregunta de quién es este hombre, cómo era su vida, porque la historia del martirio es muy conocida. En la película ocupa una pequeña parte al final. Lo interesante es que nos cuenta quién era el personaje, de dónde venía, claro, y cómo desemboca en todo ello. Es interesante eso porque muchas veces vemos a los santos como pues personas superheroicas que han conseguido hacer grandes cosas, ¿no? Pero cuando vemos pues cómo esa persona ha ido curtiéndose de alguna manera para poder llegar después a dar ese testimonio en el momento en el que pues vive una situación de prueba, pues nos alienta mucho más a la santidad. Sí, la verdad que yo, Maximiliano Kolbe, conocí un poco más su vida cuando estuvimos en Polonia por la Jornada Mundial de la Juventud, que aquel momento impactante que pudimos ver desde aquí, del Papa arrodillado, pero yo desconocía que había tenido una aparición, de ahí el tema de las dos coronas, porque le entregó la Virgen dos coronas, una que significaba la pureza, una blanca, pureza, y otra roja, la sangre de los mártires, y además que Maximiliano Kolbe pues también
utilizó los medios de comunicación para difundir el mensaje, o sea que también fue un periodista. Pues seguimos y os invito ahora a mirar a una de las plagas de nuestro tiempo. ¿Quién no ha recibido en su móvil noticias que al final resultan ser falsas? Tienen toda la pinta de ser verdad, pero acaban siendo una gran mentira. Nos llegan por el WhatsApp o a través de las redes sociales y corren como la pólvora. Son las fake news o noticias falsas de las que nos ha alertado seriamente el Papa en su mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales que estamos celebrando hoy. El mismo tema que ha congregado esta semana en nuestro país a expertos internacionales y directores de medios de comunicación. Así es, Ana. Si bien los bulos y la desinformación no son un fenómeno reciente, el auge de Facebook, Google y Twitter ha dado una nueva dimensión al problema, y más siendo las redes sociales el medio más consultado por los españoles. En este contexto, la revista Science ha realizado un estudio sobre la difusión de las fake news en la red, en el que se demuestra cómo una noticia falsa alcanza a miles de usuarios más que un contenido real. Un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts analizaron un total de 126.000 artículos tuiteados por 3 millones de personas entre 2006 y 2017, con especial atención a los contenidos que lograsen más interacción. Y aquí descubrieron que las noticias falsas tenían un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas y que su difusión alcanzó las 100.000 personas, en contraste con las informaciones verdaderas. 2017 ha sido el año de las noticias falsas y solo un 14% de los españoles encuestados son capaces de distinguirlas, según lo revela el primer estudio sobre el impacto de las fake news realizado en nuestro país por la empresa Simple Lógica en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Y es que es probable que esa facilidad de acceso de las redes sociales y de Internet sea lo que permite la extensión de estas informaciones falsas. Saludamos a Laura Otón, periodista, reportera de informativos de la cadena COPE. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Además, coautora del programa Hablando en Familia, del podcast que podemos encontrar en cope.es. Así es, sí. Que hay que seguir. Y además, Premio Lolo 2018 a los jóvenes periodistas. Bueno. Pues sí, la verdad que está siendo un momento muy intenso, por reducirlo así de una manera total. Sí, un premio encantada. que has recibido esta mañana como periodista. ¿Por qué en un momento dado de tu vida dices yo para periodista? Pues no lo sé si el periodismo me encontró a mí, quizás sí, porque yo tenía vocación de arqueóloga, o sea que fíjate qué diferencia, sí, sí. Bueno, con las fake news casi que hay que ser arqueólogo para detectarlas. Y bueno, pues en un momento determinado alguien me dijo, oye, pues escribes bien, ¿por qué no te dedicas a esto del periodismo? Y empecé, de hecho empecé en prensa escrita, empecé en el ABC y en Europa Press. Y luego recaí en la radio, y cuando la radio ya te capta de esa manera es imposible que te suelte. Así que llevo muchísimo tiempo ya dedicada en cuerpo y alma a la radio. Hoy ha recibido ese premio Lolo al periodismo. ¿Es más difícil ser periodista? Hablabas de que empezaste en la prensa escrita. ¿Es más difícil ser periodista en la era de Internet? Yo creo que, o sea, para mí no lo es. No es más difícil. A mí me parece que es más apasionante. O sea, al que le gusta la comunicación, este momento es apasionante. Es verdad que implica que puedes estar comunicando 24 horas, porque los canales de información que tenemos a nuestra disposición nos permiten eso, ¿no? Entonces, a mí, como amante de la comunicación, me parece que es apasionante, pero también es un reto, porque lo que creo que es difícil ser buen periodista en este momento. Eso sí que creo que es más difícil, porque vamos muy rápido. Yo creo que una parte de las fake news es fruto de esa inmediatez, de eso por estar, ¿no? Esa codicia, ¿no?, que nos dice el Papa Francisco, por llegar el primero a la información. Y eso está haciendo que el periodismo esté perdiendo muchos puntos. Entonces hay que tener cuidado. Pero es maravilloso la era de Internet, y yo creo que lo comparo siempre como un tsunami. O sea, esto es como un tsunami que nos ha pasado a todos por encima, y cuando se retiren las aguas, realmente lo que quede será la esencia y será sobre lo que podemos seguir construyendo. Uno de los grandes enemigos o de esos grandes retos de la profesión no está afuera, sino dentro. Es el fenómeno de las fake news. El Papa Francisco ha publicado su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebrará el próximo 13 de mayo. Su título es La verdad os hará libres, y advierte sobre el peligro de la desinformación y las fake news. En más de una ocasión el Vaticano ha sido víctima de estas noticias falsas. El caso más grave fue cuando se dijo que el Papa Benedicto XVI había fallecido.
En las redes sociales se han difundido mensajes atribuidos al Papa Francisco como «No vivas solo por los hijos», «El primero en olvidar es el más feliz» e incluso se dijo que el Papa había cambiado los 10 mandamientos. El Vaticano tuvo que desmentir estas frases y textos atribuidos a Francisco a finales de 2015 y advirtió a los católicos que estuvieran atentos a los textos dulzones ligados falsamente al Papa. Desde el Vaticano explicaron que cuando se hacen este tipo de atribuciones falsas suele faltar la fecha en la que supuestamente fueron dichas. Recientemente también circuló por las redes sociales que el Papa usaba WhatsApp y que respondía a través de esta aplicación a los fieles. En su mensaje para la Jornada Mundial, Francisco explica que los periodistas que no frenan esta práctica pueden convertirse en actores involuntarios de la difusión de opiniones sectarias e infundadas. El Papa invita a todos a prevenir e identificar los mecanismos de desinformación para desenmascarar la lógica de la serpiente, capaz de camuflarse en todas partes y morder. Pues son, como decíamos, un reto para los periodistas que celebramos hoy esa Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Me gustaría, ya que tengo aquí a 3 periodistas conmigo, preguntaros cuál ha sido la fake news en la que habéis picado. ¿O no habéis picado en ninguna? ¿Sois de ese 14% de la población que es capaz de detectarlas a tiempo? Yo he picado en fake news. La verdad que un poco lo que dice Laura, ¿no? Que al final estamos, nos dejamos llevar por la inmediatez. Tenemos que ser los primeros en contar, pues por ejemplo, alguien que ha fallecido que en realidad no ha fallecido. O personas que fallecen varias veces, sí, ¿verdad? Personas que fallecen varias veces. Hace poco estuve en unas jornadas y uno de los periodistas, un periodista pues veterano, contaba una noticia que se publicó, que había caído un barco o un avión en el océano, en Islas Canarias. Todos los medios de comunicación, salvo uno, publicó que había caído un avión cerca de Las Palmas. Y después era me parece que extraía petróleo, pues que habían... Entonces se estaba llegando a hablar hasta de muertos, de personas heridas, y estuvieron durante 1 hora hablando de un avión que se había caído, y aquí también lo publicamos, incluso yo, nos dejamos llevar por esa noticia. Al final, el hecho de querer ser los primeros, de querer aparecer como referencia, nos lleva a no mirar, a no contrastar las fuentes, y creo que es algo pues que está diciendo cosas muy negativas de nosotros, ¿no? Sí, sobre todo porque al final llevan intereses. O sea, una fake news suele intentar, pues, un interés oculto. Lo que pasa que yo creo que como ya vamos conociendo un poco más sobre ellas, no sé si estáis de acuerdo, que se puede hacer como incluso una categorización, ¿no?, de las propias fake news. Hay unas fake news que son las que nos llegan al Facebook, que tienes como referencia a tu amiga Pepita, que es en la que más puedes confiar, que yo no sé hasta qué punto pues tienen algo detrás, una estrategia de comunicación detrás, y luego están las que sí tienen una estrategia de comunicación y las que incluso tienen una estrategia para ganar dinero, porque eso también lo hemos visto, ¿no? Como muchas noticias falsas lo que querían simplemente son clics, que en el mundo en el que vivimos de Internet, pues lo que dan es dinero, se traduce en dinero. Entonces, cuando hay una estrategia de comunicación detrás, como hemos visto, o como se ha dicho, por ejemplo, en las elecciones norteamericanas, o incluso aquí, que lo hemos vivido, a mí me parece que un ejemplo sangrante y muy reciente ha sido cómo se trató todo el 1 de octubre, ¿no?, en Cataluña, cómo se intentó intoxicar y de hecho llegó, ¿no?, sobre todo a nivel internacional ese tratamiento de noticias. Entonces yo creo que también tenemos que empezar un poco a diferenciar para saber qué hay detrás, pero claro, eso lo sabemos nosotros, que somos comunicadores, que somos periodistas. A la gente, pues en las comidas familiares seguro que lo decís, oye, no te fíes de todo lo que te llegue, y incluso a mí me pasa, ¿no?, que incluso mi padre me manda, oye, ¿de esto me puedo fiar? Porque o sea, hay una gran cantidad de información la que se recibe, y estamos en un momento en el que mantener la atención es muy difícil, con lo cual se lanza tantos millones de mensajes que el que es más inverosímil es el que se cree, ¿no? Ahí has abierto un melón muy interesante. Bueno, primero, enhorabuenísima por el premio que has recibido hoy, porque aparte de esa inmediatez, que es un elemento importante que te obliga a trabajar rápido y a meter la pata, pero aparte de eso, el Papa señala en su mensaje una cosa que un poco la línea que tú dices, ¿no? Sobre todo en prensa digital lo vemos, audiencias homogéneas, que no quieren que les cuente la verdad, quieren que les cuenten hechos, opiniones que concuerdan con su propia ideología. Entonces, pues el caso del 1 de octubre tiene
tiene mucho que ver con eso. Yo no quiero que me cuente la realidad, no quiero que me saquen de mi espacio, ¿no? De mis opiniones, de mis ideas. Entonces, qué importante a veces es grandes medios capaces incluso de desafiar a sus propias audiencias, ¿no? Poniendo en tela de juicio algunos estereotipos dentro de esa legítima línea editorial que todos los medios tienen, ¿no? Pero a veces, pues oye, tener la honradez de decir, pues esto que hemos dicho pues resulta que no es tan blanco y negro, sino que admite cierta postura de grises, ¿no? Y luego se está creando también, yo lo veo continuamente, de las grandes mentiras que circulan. O sea, los medios de comunicación estamos obligados de vez en cuando también a contar noticias que son falsas, ¿no? Y un poco para también desmitificarlo. Yo lo digo siempre, de hecho, en los medios de comunicación norteamericanos, que siempre nos suelen sacar bastante cuatro cuerpos, ¿no? en la carrera, hay departamentos que se están creando precisamente de investigación para intentar frenar, no frenar las noticias, sino para dar calidad en la noticia que se está ofreciendo, ¿no? Entonces, para saber que son noticias contrastadas y para saber que detrás hay un trabajo informativo que es como se ha hecho siempre, si es que no es otra cosa, que es llamar y confirmar. O sea, cuando se estrella un avión, lo primero que haces en cualquier redacción, o sea, es llamar a el gabinete de comunicación pertinente para que te confirme si realmente eso ha pasado. Es que es tan sencillo como eso. Es que el tema de las fake news, de tener la primera imagen y hacer la noticia sin contrastar, y también hay una cosa en la que yo creo que los periodistas tenemos una responsabilidad y ahora mismo una culpabilidad, que es perseguir, por ejemplo, a mí en el caso del niño Gabriel, perseguir a la hija de la mujer, de la presunta asesina en cuestión, perseguirla hasta tener una imagen suya. ¿Es necesario ir a buscar, no sé, destruir la intimidad de una persona, colocarla en el frente, que el ciudadano vaya por ella, por una noticia, por un titular? Yo creo que ahí pues estamos también... Pero eso es algo que además sí, es algo cíclico. O sea, si por ejemplo nos vamos, tú has sacado ese tema... ¿Os acordáis de la autocrítica que hicimos la profesión con cómo se trató periodísticamente el caso de Alcácer, de las niñas de Alcácer? Aquello creó un debate en su momento, pero sin embargo es que ya queda por encima de nada, porque por encima han pasado muchísimas cosas más y seguimos haciéndolo mal. Entonces es una autocrítica que debemos hacer. Cuando me dicen ¿cómo se va a combatir la fake news? Pues no se va a combatir prohibiéndolas, no. Es que tiene que haber una autorregulación, es que debemos ser los periodistas los que pongamos los límites a todo. El obispo responsable de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, don Ginés García Beltrán, ahonda en el sentido de este día que celebramos hoy, la jornada que la Iglesia dedica a las comunicaciones sociales. La Iglesia nos invita a pararnos y reflexionar sobre las comunicaciones sociales en la jornada que está dedicado a ello. El Papa este año quiere que nos paremos a reflexionar sobre la verdad. Dice que el hombre ha nacido para comunicar y que la comunicación es un modo de comunión, de estar unidos los unos a los otros, porque a través de la comunión, de la comunicación, nosotros transmitimos lo que somos, pero también transmitimos el bien, la belleza, la bondad. Lo que pasa es que hay muchas veces que en vez de transmitir todo esto que es lo bueno, transmitimos lo malo. Por eso el Papa nos dice que todos tenemos que comunicar, que ser comunicadores de verdad, que tenemos que rechazar las falsas noticias, porque las falsas noticias rompen con lo que somos, rompen con la humanidad. El Papa Francisco, en ese mensaje que mencionaba también don Ginés, nos habla de cómo, lo que hemos estado comentando aquí, de cómo esas fake news, esas noticias falsas intentan pues poner el acento en estereotipos que llevan acarreada una ideología, que es lo que la gente al fondo pues quiere recibir, quiere escuchar noticias que corroboren su manera de pensar y su opinión política, económica, etcétera. Sin embargo, Laura, el jurado que te ha otorgado a ti ese premio Lolo que has recibido esta mañana, ha destacado de ti pues que haces un periodismo que promueve la dignidad de las personas, todo lo contrario a lo que podemos decir que consiguen estas fake news o que intentan conseguir estas fake news. ¿Se puede hacer hoy en día un periodismo que busque la verdad, que ponga a la persona por encima de las circunstancias, de la situación política, de la situación económica? Hombre, pues se puede hacer, porque creo que tampoco soy la única que lo hace. Afortunadamente hay muchos periodistas y muchos comunicadores haciendo eso. Es verdad que yo estoy quizás más trabajando la información que nosotros llamamos información de sociedad, ¿vale?
¿vale? Pero creo que se puede hacer cubriendo información política, creo que se puede hacer cubriendo información económica, porque es que si no hacemos y no colocamos a la persona en el centro de todo, ¿qué sentido tiene lo que hacemos? Es que ¿qué sentido tiene, no? Decía Orson Welles que en tiempos de la mentira, decir la verdad es revolucionario, pero no solamente es revolucionario decir la verdad, sino también comprometerte con la verdad, comprometerte con la persona. Es que si no, o sea, yo soy periodista porque quiero llegar al otro a contar una serie de cosas, pero necesito contarlas con el apoyo de la persona que me lo está contando. O sea, es que todo la comunicación es interpersonal también, ¿no? Entonces se puede hacer porque hay mucha gente, o sea, en este caso lo han destacado mi trabajo, pero me consta que hay mucha gente haciéndolo desde medios de comunicación digitales, desde la radio. Es verdad que yo estoy en COPE y hay una sensibilidad especial también para tratar la información así, pero hay mucha gente que lo está haciendo y yo creo que sí que se puede hacer y debemos además ayudar a que se haga. Hoy no hay tiempo de hablar del Beato Lolo, tenemos que hablar un día porque es un gran desconocido. Es el primer periodista beato. Yo digo que es algo muy importante porque hay esperanza en la profesión periodística, si es así. Y él, estamos hablando que falleció en el año 71, o sea que estamos hablando de hace mucho tiempo, y él ya lo hizo también, hizo este tipo de periodismo en un momento en el que España también era muy difícil, ¿no? Entonces se puede hacer y lo debemos hacer y se lo debemos a la sociedad. Laura Otón ha recibido hoy el premio Lolo al periodismo, es reportera de informativos y codirectora de Hablar en Familia en COPE. Muchísimas gracias, Laura. Nada, gracias. Felicidades. A vosotros. Muchas gracias. Y a seguir trabajando duro. Pues eso es lo importante, sacar fuerzas para ello. Gracias. Muchas gracias. Antes de despedirnos, como siempre, miramos con Antonio Moreno a lo último en las redes sociales y en concreto a una de ellas que dice que es capaz de cambiar el mundo. Antonio, ¿cómo es eso? Pues así se promocionan efectivamente los amigos de May Feelings, la red social que reza para cambiar el mundo. Esta iniciativa española cuenta ya con 150.000 personas registradas y más de 1 millón que han rezado ya por otra persona necesitada de oración. Para muchos de nosotros ya era un clásico cada mes de mayo el vídeo de May Feelings, pero como han señalado sus responsables en Facebook, después de 10 años de vídeos, este año dicen: queremos invitarte a que pases rezando el mismo tiempo que habría dedicado a ver uno de nuestros vídeos, a rezar por los más necesitados, los refugiados. Desde May Feelings nos invitan a unirnos a esta maratón de oración por estas personas que necesitan ayuda humanitaria urgente con el hashtag Reza por los refugiados. Recuerda que esta red social cuenta con su propia app, tanto para Android como para iOS, y que también puedes registrarte a través de mayfeelings.com. También tú nos traes hoy, Antonio, esa bandera común de acabar con las noticias falsas. Hay que combatirlas con todas nuestras fuerzas, dice el Papa, pero ¿cómo? ¿Hay alguna pista o alguna herramienta que pueda ayudarnos de alguna manera? La primera herramienta, Ana, la tenemos muy a mano y no es digital, es capital. Tener cabeza, tener luces o sentido común, como quieras llamarlo. Si algo te suena raro, suele ser falso. Si no viene con un link a una web de un medio de comunicación conocido, es falso. Si viene por WhatsApp, en un 99% de las veces, será falso. Y lo que mejor podemos hacer es no compartirlas. Pero también tenemos herramientas como esta que te presento hoy. La web Maldito Bulo es muy conocida ya. Muchos saben que está especializada en desenmascarar los bulos que pululan por nuestros dispositivos móviles. Lo último, una extensión para los navegadores más habituales, Chrome y Firefox. De esta manera, cuando entramos en una página web, esta extensión nos avisará de la fiabilidad de la misma, alertándonos del número de bulos que esa página ha publicado y permitiéndonos a su vez denunciar los bulos que nos lleguen para que ellos den la alerta. Una muy buena ayuda, por tanto, para liberarnos de la falsedad, tal y como nos ha pedido el Papa. Ya sabéis, contra los bulos, maldito bulo. Que tengáis muy buen domingo. Muchas gracias, Antonio. Buen domingo también para ti, a todo el equipo que hace posible este programa, a Clara Fernández, también detrás de la pantalla con nuestra editora Laura Negro a la cabeza. Como siempre, gracias también, bueno, a Ricardo Benjumea y hoy especialmente, Ricardo, me lo vas a permitir, a Sandra Vares, nuestra periférica. Y a ti por traerla. Estoy Muchísimas gracias. Encantada allí. Ojalá volváis a invitarme otra vez. Pues sí, ya veremos. Ya veremos. A vosotros, periféricos, ya sabéis, volvemos a encontrarnos aquí en 13 el próximo domingo a partir de la 1 de la tarde. Hasta entonces, os dejamos con el vídeo Mar de Besos del Grupo Bombay para la campaña realizada para institucionalizar hoy, 13 de mayo, como el Día Nacional del Niño Hospitalizado, impulsada por la Fundación A3000.
Media y en la que han colaborado 18 entidades vinculadas a la asistencia hospitalaria infantil. Tengo tantos besos para mí, hoy los quiero compartir. Muchos besos con sabor a caramelo, besos redondos para ti, simplemente para hacerte sonreír. Hoy saldrá de nuevo el sol, llegarán miles de besos, un mar de besos que llevo dentro, compartiré contigo. Besos van por el aire, van por las calles, regalaremos besos. Mira cuántos besos para ti, quiero verte sonreír. Besos planeando por el cielo, siente que siempre están ahí. Dame besos que los quiero repartir. Hoy saldrá de nuevo el sol, llegarán miles de besos, un mar de besos que llegan.